Hola, en esta clase vamos a aplicar el método de Williot para poder encontrar el desplazamiento en las estructuras reticuladas de los puntos nodales, ¿sí? El primer ejercicio es un ejercicio que tiene solamente dos barras y un ángulo alfa con la vertical de 30 grados. El material es acero, nos da de datos la tensión admisible, las cargas y la geometría, y tenemos que dimensionar primero y luego encontrar el desplazamiento del nudo. En el primer paso va a ser determinar los esfuerzos normales en las barras, ¿sí? Podemos hacer un diagrama de cuerpo libre en el nodo, en el cual ponemos en evidencia las incógnitas N1 y N2. Y por condición de equilibrio en el nudo, tenemos que plantear dos ecuaciones: en sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de fuerzas verticales tienen que ser igual a 0, ¿sí? Con la primera, ponemos que N1 seno de 30 menos N2 seno de 30 tiene que ser igual a 0, de lo que resulta que N1 es igual a N2, ¿sí? Tienen el mismo esfuerzo normal por la simetría del sistema. Entonces, luego con sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, reemplazando la ecuación anterior, nos queda que 2n coseno de 30 es igual a p, y despejamos de ahí n, que puede ser tanto n1 como n2 porque es lo mismo, ¿sí? Donde n va a ser p sobre 2 coseno de 30. Aquí vemos que el esfuerzo normal simplemente depende de la geometría, es decir, del ángulo alfa, que en este caso es 30 grados. Si el ángulo fuese otro, ¿sí? N puede llegar a tomar más carga o menos carga según simplemente la geometría, ¿sí? Entonces, como P es 12 toneladas, N nos queda 6,93 toneladas. Eso viene del cálculo con Excel, ¿sí? El paso 2, una vez que tenemos los esfuerzos normales, es dimensionar con el criterio de las tensiones admisibles, en el cual ninguna tensión debe superar la tensión admisible de material, sin ninguna tensión en ningún punto de la barra. Como la tensión es uniforme, o sea, se distribuye uniformemente y despreciamos el peso propio de la barra, entonces se reduce el criterio a esta ecuación. Las tensiones sigma en la barra son igual al esfuerzo n dividido el área de la sección transversal A, y estas no pueden superar a la tensión admisible del material del acero, que es 1600 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, despejando el área necesaria de la ecuación, es 4,33 centímetros cuadrados. Nosotros vamos a suponer que es una barra circular, entonces el diámetro necesario lo obtenemos por geometría como 2,35 centímetros. Generalmente, cualquier problema de dimensionado, siempre tenemos que recurrir al fabricante, cual tiene determinadas medidas, así que en este caso vamos a poner que adoptamos un diámetro de 2,50 centímetros, suponiendo que está disponible ese en el mercado, ¿sí? Un diámetro de 2,50 centímetros, y por lo tanto recalculamos el área, que es 4,91 centímetros cuadrados. Por supuesto tiene que ser mayor al área necesaria, ¿sí? El tercer paso es calcular el alargamiento de las barras. Aplicamos la ley de Hooke, ¿sí? Como delta de L igual a n por L sobre A por E, donde L es la longitud de la barra, que también la obtenemos por la geometría del sistema, y simplemente el modo de elasticidad es siempre el mismo para el acero, así que ese no cambia, 2,1 por 10 a la 6 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces tenemos todo el dato para poder calcular el alargamiento de las barras, ¿sí? Bien, 0,93 milímetros. Bien. Ahora,
hay que calcular el desplazamiento del nudo. Aquí es donde se introduce el método de Williot, ¿sí? Hemos visto que el alargamiento de la barra es 0,93 milímetros, pero ese no es el desplazamiento del nudo, ¿sí? El desplazamiento del nudo está compuesto por la suma de la deformación de la barra delta dl, del desplazamiento como un cuerpo rígido de la barra, en este caso no posee, porque el nudo superior de las barras están, no permiten un desplazamiento, ¿sí? Son infinitamente rígidos, ¿sí? Entonces no hay un desplazamiento como un cuerpo rígido. Y por último, el giro de la barra como cuerpo rígido, que este lo vamos a ver ahora, ¿bien? Para ello, para aplicar el Williot, tenemos que imaginarnos las barras primero como que no están unidas aquí en este nudo, ¿sí? Entonces, la barra derecha podemos suponer independiente y se alarga una cantidad de delta dl en su propia dirección, ¿sí? En la dirección del eje de la barra. Y la barra izquierda también se alargaría en su propia dirección, siempre considerándolas como si no estuvieran unidas en el nudo. Bien, una vez que se han alargado, ¿sí? Lo que sucede es que estos nudos no están juntos, ¿verdad? No están juntos. Entonces Williot, para determinar el desplazamiento del nudo, aplica un giro, o sea, la hace girar a esta barra alrededor, ¿sí? La hace girar alrededor de este pivot, que sería la articulación, ¿sí? Alrededor de ese punto gira, ¿sí? Con centro en la articulación. Y a la otra barra también, ¿sí? Entonces podemos encontrar así el desplazamiento del nudo aquí en esta vertical. Bien, ¿qué es lo que hacemos como método aproximado? ¿Sí? Como los desplazamientos son muy pequeños, ¿no? En comparación de la longitud inicial de la barra, es decir, 0,93 milímetros, muy pequeño a la longitud de la barra, que es en metros, ¿sí? Entonces, este giro se aproxima a trazar una dirección perpendicular a la barra, ¿sí? Porque sería una tangente aquí a la trayectoria circular, ¿sí? Entonces, nos podemos permitir esa aproximación y es así como vamos a calcular los desplazamientos con el método de Williot, ¿sí? Entonces, el desplazamiento delta, el nodo que estaba en el punto O, se ha trasladado a un punto O', ¿bien? El desplazamiento sería este, ¿bien? Delta. A partir ahora del diagrama de desplazamientos dado por Williot, ¿sí? Podemos obtener cuánto vale el desplazamiento vertical delta en función del alargamiento delta de él, ¿sí? Aplicando ecuaciones geométricas, ¿sí? O trigonométricas de los triángulos, correspondientes a los triángulos. No hay que confundir, ¿sí? Este cálculo con los cálculos vectoriales, porque no es una suma vectorial, ¿sí? Hay que encontrar a partir de los dos lados del triángulo, al conocer los ángulos del triángulo y un solo lado, podemos conocer el otro lado, ¿bien? Entonces, lo que he hecho aquí es aplicar el teorema del seno, ¿sí? Donde la relación entre un lado del triángulo y el dividido el seno del ángulo opuesto es constante, ¿sí? Entonces vamos a aplicar un teorema del seno dividiendo delta dl sobre seno de 60 tiene que ser igual al desplazamiento vertical delta sobre seno de 90, ¿sí? Que los 90 grados corresponden a la teoría de Williot, ¿sí? Que siempre van a ser perpendiculares a la barra, ¿sí? Entonces, despejamos delta de la ecuación, despejamos delta y obtenemos
el desplazamiento vale 1,07 milímetros, ¿sí? Entonces ese es el desplazamiento vertical aplicando Williot. Bueno, ahora vamos a resolver el segundo ejercicio, el cual complicamos un poquito más porque la estructura no es simétrica, es decir, un ángulo es de 30 grados y el otro es de 45. Si bien siguen siendo únicamente dos vallas, ¿sí? Tiene un poco más de complejidad y vamos a ver cómo se resuelve, ¿sí? De vuelta, primero hay que dimensionar y luego encontrar el desplazamiento del nudo. Bueno, el primer paso es el determinar los esfuerzos n, los esfuerzos normales, que por condición de equilibrio, ¿sí? Aislando el nudo, el cero nudo articulado, aplicamos dos ecuaciones de equilibrio. La sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0 y fuerzas verticales igual a 0 en el nudo, ¿sí? Entonces aquí podemos observar con mayor claridad el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Donde tenemos las fuerzas y ponemos en evidencia las incógnitas, ¿sí? N1 y N2. Entonces, cuando planteamos la primera ecuación, vemos que en sumatoria de fuerzas horizontales, que N1 tiene que ser igual a N2 por seno de 45 dividido seno de 30, ¿sí? Ese es lo primero que podemos deducir. Y con la segunda ecuación, de sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, proyectamos N1 y N2 en la vertical, es decir, lo multiplicamos por coseno de 30 y tienen que ser igual a la componente de P, ¿sí? A P. Entonces, reemplazamos la N1 por la expresión N2 seno de 45 dividido seno de 30, ¿sí? Y entonces podemos despejar ahora N2, ¿sí? Podemos despejar N2, que va a ser 2,59 toneladas. Y N1, 3,66 toneladas. Entonces, el primer paso está concluido. Conocemos cuáles son los esfuerzos que actúan en las ambas barras, ¿sí? El paso 2, bueno, es el dimensionado. De vuelta por el criterio de las tensiones admisibles, resulta que el área necesaria es el esfuerzo normal N dividido la tensión admisible del material, ¿sí? Ese sería el área. Entonces, como conocemos N1, podemos calcular cuánto es el área necesaria y cuánto sería el diámetro necesario, que sería 1,71 centímetros. Vamos a adoptar un diámetro, un número entero, ¿sí? Porque, bueno, de vuelta les repito que en la realidad siempre el cálculo, cuando dividimos n sobre sigma, te puede dar un número de tantos decimales como sea posible y no existe esa área en la realidad, así siempre hay que adoptar una área mayor. Entonces, para hacerlo un poco más real al ejercicio, adoptamos un diámetro con un número entero y recalculo el área, que es 2,41 centímetros cuadrados. Nuevamente, el área 2 la calculamos de la misma manera, donde el esfuerzo ahora cambia, N2 es menor, ¿sí? Y podemos despejar el diámetro adoptando de vuelta 1,5 centímetros, un número entero, y entonces el área 2 va a resultar 1,77 centímetros cuadrados. El tercero, vamos a calcular el alargamiento de las vallas con la ley de Hooke, porque aquí no hay que realizar ninguna integración ni nada, porque despreciamos el peso propio de las vallas y además los esfuerzos N y el área también es constante en toda la longitud de la valla. Entonces simplemente con la ley de Hooke podemos calcularlo, donde bueno, las longitudes L1 y L2 de las vallas vienen dados de aquí de la trigonometría. Esta longitud de L1 va a ser h sobre coseno de 30 y esta longitud h sobre coseno de 45, ¿sí? Los alargamientos con la ley de Hooke, el alargamiento de la barra 1 va a ser el esfuerzo N1 por la longitud L1 dividido el área 1 por el módulo de elasticidad del acero, resulta 0,84 milímetros,
Y en la barra 2, de la misma manera, obtenemos 0,98 milímetros, ¿sí? Ahora hay que encontrar el desplazamiento del nudo, ¿sí? Aplicando Williot, ¿sí? O sea, este va a ser el alargamiento de la barra 2 que es mayor, y este es el alargamiento de la barra 1 que es menor. Luego una perpendicular a las barras, ¿sí? Y aquí encontramos el punto donde se desplaza este nudo, ¿sí? Entonces el último paso es aplicar el método de Williot para encontrar, ¿sí? el desplazamiento del nodo que se va a desplazar desde O hasta O', ¿sí? Es sencillo realizar este esquema, ¿sí? En la dirección de las barras, una 45 grados y la otra 30 grados, ¿sí? Llevamos delta dl2 y delta dl1, luego ángulos a 90 grados, ¿sí? Y aquí se encuentran en O', ¿sí? Donde se encuentran es donde es la posición final del nodo O, ¿bien? Entonces aquí el problema, al no ser simétrico, también tiene un desplazamiento horizontal, ¿bien? Y no podemos conocer a priori cuál es el ángulo gamma. Este ángulo gamma no lo podemos conocer en principio, ¿sí? Por lo que va a haber que recurrir a algunos artificios matemáticos para luego aplicar el teorema del seno, ¿sí? Entonces nosotros sí sabemos que este ángulo es 75 grados, es decir, la suma de 30 más 45, ¿sí? Básicamente porque aquí hay 75 grados, ¿sí? 45 más 30, y donde se intersecten sus perpendiculares también tendría que haber 75 grados, ¿sí? Entonces sabemos que estos son 180 en total, pero no sabemos cuánto es gamma ni cuánto es gamma sí menos gamma, ¿sí? Bueno, vamos a aplicar primero el teorema del seno, que, bueno, aquí delta dl1 sobre seno de gamma tiene que ser igual a delta sobre seno de 90, ¿sí? Esto es observando aquí delta dl1, ¿sí? Sobre seno de gamma, o sea, sería el lado de un triángulo, dividido el seno del ángulo opuesto, ¿sí? Tiene que ser igual al lado del triángulo dividido el seno del ángulo opuesto. Bien. Y observando delta dl2, ¿sí? Delta dl2, el lado de este triángulo dividido el seno de este ángulo, ¿sí? El seno de este ángulo tiene que ser igual de vuelta al desplazamiento delta al lado del triángulo dividido el seno del ángulo opuesto, ¿sí? Entonces, de ahí resulta la ecuación, ¿sí? Que delta dl1 es igual a delta dl2 dividido seno de psi menos gamma y dividido seno de gamma, ¿bien? Entonces, el ángulo gamma en principio no lo conocemos, pero podemos conocerlo, ¿sí? Aplicando esta identidad trigonométrica, ¿sí? El seno de psi menos gamma es igual a la multiplicación de seno por coseno menos coseno por seno, ¿sí? De gamma y psi. Entonces, me salteo o sea, reemplazando esto aquí podemos despejar y encontrar gamma, ¿bien? Me voy a saltear los pasos, pero en definitiva queda esta ecuación, ¿sí? Donde el tangente del ángulo gamma está completamente definida y vale delta dl1 por seno de psi más delta dl2, va dividido delta dl2 más delta dl1 por coseno de psi, ¿bien? Donde psi es el ángulo, o sea, es el ángulo complementario a 75, ¿sí? Eso sería para completar los 180, ¿bien? Calculándolo,
podemos obtener que gamma es 33,9 grados. Entonces podemos aplicar el teorema del seno, ya sea con esta ecuación o con esta ecuación, y obtenemos cuánto vale el desplazamiento delta, ¿sí? Que en este caso vale 1,50 milímetros, ¿sí? Entonces con eso concluyen los dos ejercicios y podrían resolver cualquiera de estos tres que les presento, ¿sí? Que los vamos a revisar en las consultas, ¿sí? Ejercicio 25, 26 y 39 del libro Miroliubov, ¿sí? Y que están en su carpeta de trabajos prácticos. Bien, nos vemos el viernes, chicos.